Ya nos conectamos con nuestro invitado, se trata de Gustavo Ich, consultor político, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Mi estimado Gustavo, desde el estudio central de Conecta TV Radio, te saluda Jorge Ñacato, y te hemos invitado para analizar la coyuntura que vivimos en el Ecuador. Como decía en principio, con varios problemas que el actual gobierno no logra solventar y que más bien abre frentes nuevos. Y ahora, por ejemplo, ya tenemos, aparte del problema comercial denominado guerra comercial entre Colombia y nuestro país, ahora caemos en un nuevo problema cuando el presidente Petro acusa al presidente Noboa, al gobierno ecuatoriano, de un bombardeo en ese país. ¿Cómo mirar este tipo de escenario en nuestro país y cuando ya tenemos un presidente de la República que prácticamente no ha hecho quizá mayor cosas o acciones para solventar los problemas que demanda la comunidad ecuatoriana? ¿Cómo leemos este escenario político, social en nuestro país, Gustavo? Te escuchamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Bueno, me parece que es parte de un libreto que realmente no ha tenido para la mayoría de ciudadanos, para la economía, para el frente social, para lo que tiene que ver con inseguridad, en definitiva, para todos los sectores claves y más delicados, más sensibles del país, respuestas positivas. O sea, llevamos un poco más de 2 años y las cifras, las estadísticas, los datos duros no mienten. O sea, no se ha logrado controlar la inseguridad ni la violencia criminal. Tenemos cifras récords en los años 23, 24, 25. Somos uno de los 6 países más peligrosos, más inseguros, más violentos a nivel global. Tenemos una de las ciudades más peligrosas del mundo, precisamente por esa circunstancia. Tenemos funcionarios de Estado que en el frente social, por ejemplo, lo que tiene que ver con salud, nos dicen muy sueltos de huesos que hasta julio o agosto no van a haber todavía la cantidad necesaria de medicinas para atender al sector público de la salud. Se toman decisiones en materia económica cuando viene el país sufriendo sucesivas crisis en todos los ámbitos. Se traduce esto en una crisis sistémica, en realidad es una crisis política, económica, social, de seguridad. Y luego, claro, se invierte muchísimo, en cambio, muchísimo dinero para pagar la deuda externa, para generar más endeudamiento, para atender eventos o procesos preelectorales o electorales, una inversión enorme en publicidad, en manejo de redes sociales, y finalmente estas relaciones tan extrañas que en materia comercial, por ejemplo, se generan, bien sea con la República Popular China y que luego se detienen, luego o se critican de alguna manera, si es que no se han detenido, luego con los Estados Unidos, y relaciones comerciales bilaterales que luego se contaminan, como lo que ha ocurrido con Colombia y lo que ahora mismo está ocurriendo con el acuerdo de comercio recíproco firmado recién, este 13 de mayo, en el que estamos además enviando una muy mala señal a la comunidad andina con lo que acaba de aprobar el Ecuador, ¿no? En materia económica. O sea, la comunidad andina, hay un sistema de protección para los pequeños, medianos productores, para los comerciantes de Ecuador, en este caso, y de todos los países que componen este entorno, frente a la volatilidad de los precios en otros países, y precisamente mirando lo que puede ocurrir cuando se firman de una manera tan abierta estos tratados, ¿no? Es realmente una situación bastante grave y no alcanza con decir que el desgaste de un gobierno es normal, que las cifras de aprobación pueden decaer en ciertas circunstancias, en ciertos contextos. Aquí estamos hablando desde mediados del año anterior, o un poco más incluso,
las cifras de caída el aprecio o la percepción positiva sobre la gestión del gobierno están en caída libre. Hasta el mes pasado aproximadamente, casi el 70%, 72% de los ecuatorianos se pronunciaban negativamente sobre la gestión del actual régimen, y a la pregunta de si creen que el país va a mejorar en el próximo año, el 80% de la gente decía que no. Es decir, con esas circunstancias, esas condiciones, ¿de qué países estamos hablando? ¿De qué proyecto de país estamos hablando? ¿De qué proyecto de soberanía? ¿De qué proyecto de inversión social, pública o privada, de generación de empleo estamos hablando? Gustavo, a eso habría que sumarle lo que la gente también va generando en crítica respecto de la actitud del presidente de la República, una actitud hostil, una actitud, quizá muchos dicen dictatorial, generando acciones negativas para aquellas voces críticas. Este escenario lo podemos asimilar en función de otros gobiernos que también tuvieron una misma línea dura en contra de las voces críticas. Sí, es absolutamente posible hacer eso. El paralelismo que existe entre ciertos regímenes, independientemente de la ideología que pretenden representar, algunos efectivamente son muy consecuentes con ese tipo de ideologías, por ejemplo, la llamada de izquierda, o la que se acuñó alrededor del socialismo del siglo XXI y todo esa narrativa ideológico político, devinieron gobiernos y estados autoritarios, ¿no? Nicaragua, Venezuela, Bolivia en un tramo muy importante de sus regímenes de gobierno, aquí en el Ecuador con el correísmo, y ahora tenemos desde la orilla opuesta un gobierno liberal, neoliberal realmente, que funciona a través de un mecanismo populista de generación de políticas que tienen mucho que ver con lo que tú acabas de señalar, es decir, el populismo, entre otras cosas, supone la generación de antagonismos que se pintan como irreconciliables en alguna sociedad. Se ubica un enemigo en este gobierno, en el gobierno anterior, o sea, luego de terminar el mandato de Correa, el enemigo siempre ha sido el correísmo, y la tónica ha sido dividir al país entre correístas y anticorreístas, pero en el medio hay un enorme porcentaje de ciudadanos que no se identifican con ninguna de las dos corrientes, o que eventualmente pueden apoyar decisiones que les parecen que pueden haber sido acertadas por parte de una de estas tendencias, con lo cual decimos, eso es una falacia, esa polarización es una falacia, pero a partir de ello se toman decisiones sobre lo que tú acabas de señalar, ¿no? Es decir, esto es lo que el líder decide y así tiene que hacerse, y se saltan normativas, se saltan leyes, se aprovechan mayorías parlamentarias con alianzas que tienen intereses particulares absolutamente claros, y el país está como está. Gustavo, pero ¿qué tanto le puede resultar positivo esta política al presidente Noboa cuando hay una persecución en contra de autoridades críticas, como por ejemplo el alcalde de Guayaquil, ahora el alcalde de Cuenca, entre otros? Digo, ¿qué tanto le puede ayudar cuando en política se habla que necesitas un opositor para precisamente mantenerte vigente? Es que el mensaje es muy claro. El mensaje de los regímenes autoritaristas o autoritarios es muy claro cuando a todos sus enemigos más importantes los puede anular, los puede limitar de una manera tal que para el resto de actores, el resto de disidencias, por disidencias se entiende las personas simplemente, o los grupos, o los movimientos, o partidos sociales que no piensan igual que el líder de turno. El mensaje es, si a ellos puedo hacerles lo que les hago, a ustedes también puedo hacerles exactamente lo mismo, siendo ustedes más débiles. Entonces, se mantiene esta narrativa de el único enemigo del país
el único enemigo del futuro al cual debemos acercarnos. Esto es todo lo que huela al correísmo y solamente nosotros somos los que estamos trabajando por los intereses del país, por los intereses de la economía, por contener la inseguridad. Estamos promoviendo la imagen del país internacionalmente, ya se ha viajado 30 veces, y la ciudadanía se pregunta, ¿y dónde están los resultados de esos viajes? ¿Dónde está la inversión extranjera? ¿Dónde está la inversión pública? ¿Dónde está la gran contención al crimen organizado luego de 18 decretos de excepción en este país? Y muchas otras preguntas cuya única respuesta es: no estamos mejor que lo que estábamos antes, o estamos igual o en muchos sentidos estamos peor. Respuestas estadísticas, no respuestas, mías particulares, respuestas que están en cualquier estudio de opinión. Ahora, Gustavo, el único partido político o organización política que podría confrontar al presidente de la República prácticamente está fuera de la próxima contienda electoral por la suspensión del contencioso electoral. Me refiero al denominado correísmo. Con estas maniobras del gobierno, la oposición representada por el correísmo prácticamente perdería posibilidad alguna de ir a una contienda electoral, al menos en iguales condiciones. A ver, el correísmo es una fuerza política muy posicionada en territorio, con una trayectoria fuerte, con liderazgos fuertes a nivel local, a nivel provincial, a nivel regional y a nivel nacional. Han competido permanentemente en campañas presidenciales, ha quedado en segundo lugar en las dos últimas elecciones. De manera que es muy difícil creer que con esas medidas, coincidentalmente además, ¿no? Eliminarlos por un plazo de 9 meses del registro electoral, el correísmo va a desaparecer o va a mermar sustantivamente. Obviamente va a haber una afectación, porque va a tener que buscar alianzas con otras organizaciones, con otros movimientos, con otras figuras que van a tener sus propias agendas, sus propios requerimientos, pero el correísmo ha sabido sobrevivir en medio de todas estas oleadas de al menos 3 regímenes que se les han opuesto de manera sumamente fuerte. Es muy difícil pensar que el correísmo se va a debilitar al punto en que va a ser una fuerza minoritaria a corto plazo. Hay incluso, y puede verse, que estos líderes regionales, tú comentabas sobre el alcalde de Guayaquil, y antes junto a él estaba la prefecta de Pichincha, estaba el actual alcalde de Quito, estaba Marcela Guiñaga, y todos habíamos pensado que con semejantes personajes en las provincias más fuertes, estaba Rolando Ruando de Manabí, en las provincias más fuertes del país del correísmo, con esa división interna que estaba exigiendo de alguna manera, presionando para que haya un recambio en la visión y en la gestión política, que ya no sea solamente su líder que está en Bélgica y que termine de definir lo que se tiene o no se tiene que hacer, pues terminaron perdiendo, ¿sí? Es decir, esa corriente, como Marcela Guiñaga, se fue para el oficialismo, Aquiles Álvarez se volvió un líder local, no es un líder nacional, no pudo construir un liderazgo que pudiera competir en igualdad de condiciones en una campaña presidencial. Pero claro, sabemos que para que ello ocurra todavía faltaban años y ese proceso estaba en construcción, y claro, tenía que fortalecerse a nivel local. Pero luego todas estas personas que incluso emitieron un comunicado que se filtró luego a la prensa dirigido a Rafael Correa, terminaron juntándose nuevamente alrededor del líder histórico de esa organización. ¿No? Correa tiene una presencia que todavía es gravitante en el país. Basta ver las redes sociales, basta ver la incidencia que todavía tiene esta agrupación que gira alrededor de él, que era Alianza País, luego la Revolución Ciudadana. La medida que se ha tomado, sí, les va a dificultar, no vamos a saber hasta que se produzcan las elecciones cuánto les perjudica, pero sí les puede afectar, pero lo que yo digo es, saben cómo reciclarse, saben cómo contener,
porque tienen la experiencia, los recursos, las capacidades para enfrentar lo que están enfrentando. Creo que adicionalmente lo que se pretende con esto, y que no es la primera vez que pasa, le hicieron lo mismo allá en Tópica, ¿no? O sea, es decir, parece que les gusta competir en soledad o con chimbadores, o sea, o con candidatos de movimientos que no tienen la menor oportunidad para ganar a candidatos del oficialismo y que pueden ganar ciertos enclaves en gobiernos locales y fortalecer al oficialismo en esos enclaves donde el correísmo ha sido fuerte o donde el oportunismo ha sido el plato a la carta. Es decir, cada vez que hay elecciones surge una nueva organización o una organización que pretenda mantenerse en el registro electoral con algunos candidatos, y es lo que tenemos cuando se conforman los gobiernos locales o los gobiernos provinciales, y pasa también cuando se conforma la asamblea. El juego es un juego a corto, mediano y largo plazo para fortalecer el oficialismo, debilitando a su principal contendor. Vamos a ver si eso puede ocurrir en medio del declive de la gestión, es decir, de todos los bemoles de una gestión que cada vez es más criticada por parte de la ciudadanía. Gustavo, pero no hay que dejar de analizar también el tope que tiene Alianza País, antes, ahora Revolución Ciudadana, que alcanzó en la última elección el 30% con un descontento de los seguidores del señor Noboa, que como tú decías en principio, hay ciudadanos que están en la mitad del correísmo y del novoísmo, que buscan una tercera vía denominada así, pero ¿le alcanzará ese tope que tiene la Revolución Ciudadana si no se desgrana por la salida de Marcela Guiñaga, por ejemplo, y de otras figuras, si bien es cierto, no son tan conocidas, pero que al final sí termina teniendo problemas internos también en la Revolución Ciudadana, Gustavo? Sí, insisto, evidentemente no es la misma organización que tenía el país hace algunos años, pero sigue siendo la segunda fuerza más importante del país. ¿Cuál es el líder más influyente políticamente hablando de este país persistentemente desde el 2007 hasta la fecha? Es Correa. Eso es innegable. No es Nebot, no es Topic, no es ningún gobernador de provincia, no es el presidente de ahora. O sea, la vigencia del correísmo a través de su líder es una vigencia que empieza desde el 2007 aquí en el país y no han podido eliminarla. Lo que está ocurriendo en este momento nos dice a los ecuatorianos, y tenemos que ver todos, que no todos los contextos son absolutamente iguales, que cada coyuntura política, cada coyuntura es específica en términos de cómo se mueven las fichas en el tablero previamente a una elección, y tiene mucho que ver con el manejo de la economía, con el manejo del agente social que los administra. La próxima contienda electoral, Gustavo, la próxima contienda electoral sería también entre correísmo y novoísmo. Sin duda. Y con las otras fuerzas que son fuerzas fácilmente cooptables, porque ese es el negocio en el que se transformó la política de este país a partir de ese código de la democracia en el que abrió la puerta para que todos los que quieran, bajo la fórmula de un mejor país con una mejor democracia es el que tiene mayor participación. Y llegamos a tener más de 280 movimientos calificados que no suman nada y que solamente se presentan cuando hay eventos electorales. Pero ese negocio político para ellos es redituable porque se venden al mejor postor muchos de esas figuras, muchos de esos candidatos, muchos de esas organizaciones políticas que no tienen una trayectoria fija, que no tienen ideología, y se dice, no, es que las ideologías no funcionan. No. Hay que preguntarle a la gente que dice que eso no existe, ¿qué entienden por ideología? ¿Qué entienden por política? ¿Qué entienden por democracia? ¿Qué entienden por la institucionalidad? ¿Qué entienden por la legitimidad? Pero se juega mucho con estos términos y en realidad lo que tenemos es un país políticamente fragmentado, ideológicamente atomizado, económicamente ralentizado, por no decir utilizar un término más grave, con una estrategia, si es que hay estrategia comercial absolutamente difusa, en la que no se protege a nuestros emprendedores, a nuestros comerciantes, a nuestros industriales,
frente a acuerdos comerciales o acuerdos de libre comercio regionales o bilaterales con países que son prácticamente potencias económicas, productivas y comerciales, y todos estos acuerdos terminan siendo o no se cumplen o solamente tienen mucha publicidad pero no funcionan, no se ejecutan o terminan siendo muy desequilibrados en función de como lo que tenemos ahora, ¿no? 90% en favor del acuerdo que se ha firmado con Estados Unidos y para los empresarios, los comerciantes nuestros productores, una incertidumbre enorme y una afectación también sumamente grande, porque las condiciones en las que se firma ese acuerdo tienen efectos realmente muy perjudiciales para el aparato productivo ecuatoriano. Ese es el país que tenemos. Y en medio de todo eso, como si no fuera suficiente, una contaminación de toda la institucionalidad pública que termina además generando una política delincuencial en la que los encontramos a los políticos, a la delincuencia política, trabajando en el conjunto de la institucionalidad del Estado, compartiendo poderes, compartiendo espacios y tomando las decisiones que nosotros estamos todos y todos los días expectando o sufriendo directamente, ¿no? Con lo que tiene que ver con la inseguridad. Gustavo, entonces en este escenario difícilmente hablar de una tercera vía. No, al contrario, yo pienso que es el mejor momento para una tercera vía, justo por lo que acabamos de señalar y lo que tú también señalabas. O sea, eso se refleja no solamente en las estadísticas, se refleja hacia afuera. Lo que Pero ocurre, y esa es la ventaja. Esta tercera vía, perdón, Gustavo, necesitamos una figura, no sé si política o social. A eso iba. Que La única genere, ventaja, sí, claro. a eso iba. La única ventaja que tiene este proyecto de gobierno en el cual el Ecuador está metido en este momento, ese dilema en el que está metido el Ecuador, la única ventaja básicamente es que no hay una figura que logre conjuntar, que logre organizar, que logre estructurar todos estos espacios de oposición que en lo que tiene que ver con sectores estratégicos, medio ambiente, economía, frente social, periodismo, comunicación, porque también han resultado muy afectados muchos de estos profesionales en estos espacios, la ciudadanía que no tiene un empleo digno, un empleo que pueda ser permanente, medianamente a largo plazo. Hay una serie de incertidumbre alrededor de las reformas laborales, etcétera. Decía, no encuentra en este momento un liderazgo que pueda capitalizar ese descontento y pueda redirigirlo en función de esa tercera vía, pero está abierto, es un boquete enorme en un barco que no termina de hundirse porque hay una marinería muy bien dedicada a desfogar el agua que entra por ese boquete, pero el momento que esta figura pueda emerger de alguna manera, esto va a cambiar radicalmente las cosas. Puede ser ahora, puede ser en las próximas elecciones, puede tomar un poco más de tiempo, pero es inevitable que ello ocurra debido a las condiciones en las que el país se encuentra en este momento y a la falta de respuestas que la gente tenía con mucha expectativa hace un poco más de 2 años y incluso antes, que han sido defraudadas. Ahora, Gustavo, no hay una figura nacional por el momento, pero tal vez podríamos hablar de figuras locales, por ejemplo, para Quito y Guayaquil. Ahí el tema es muy interesante, porque veamos, en Quito, por ejemplo, las candidaturas de los famosos outsiders existen y son una tendencia en lo que ha ocurrido en las últimas elecciones aquí en Quito. Quito ha perdido su condición de capital de la República. Sus ciudadanos no sienten que esto ya es el centro político del país. No sienten el peso que tenía Quito antes en todo lo que tenía que ver con la política ecuatoriana, porque Quito perdió sus líderes en los gobiernos locales, en la alcaldía, desde Augusto Barrera.
Y a partir de Augusto Barrera, lo único que han habido son estos candidatos emergentes, estos outsiders, y ese espacio sigue abierto. Pavel Muñoz gana con poco más de 300,000 votos. Ajá. Hay 1,5 millones de votantes que se redirigen hacia 7 u 11 candidatos adicionales, ¿sí? Pero que en conjunto, que particularmente ninguno de ellos logra más allá del 2 punto algo por ciento, pero contaminan la elección con esa fragmentación y tienes más de 300,000 personas que no van a votar. Entonces, ¿a quién representa el alcalde actual? A 330,000 personas, ¿sí? Este, ese es un poco el escenario que tienen aquí y, insisto, la posibilidad de que en esas elecciones emerja de nuevo un outsider es absolutamente viable. El oficialismo va a jugar, y la pregunta es, ¿va a jugar con Jorge Yunda? A mí me parece que a Yunda no le interesa, a menos que haya por ahí algún otro tipo de diálogos, ¿no es cierto? Ser el candidato del oficialismo, porque al oficialismo no le va bien aquí en Quito, no tiene una buena imagen aquí en Quito. El tema de la inseguridad aquí es tan grave como lo es a nivel nacional, pero no se habla tanto de Quito como se habla de las otras provincias donde se ejecutan estos grandes operativos, cosa muy curiosa. Lo que va a ocurrir seguramente es que vamos a tener nuevamente esa dispersión de chimbadores, de gente con unos egos súper inflados que creen que pueden ganar cuando no tienen la capacidad de hacerlo y evitar que una candidatura que tenga mayores posibilidades pueda realmente ganar en Quito y generar un cambio como el que la capital necesita. En Guayaquil, los liderazgos carismáticos han sido siempre la tónica, mucho más que en Quito. Los liderazgos venían de la derecha y del populismo muchísimas veces, del populismo además extremo. Y lo que ha ocurrido ahora es que esos líderes han sido el reflejo de lo que desde la vuelta a la democracia les ha pasado a la derecha y al populismo de la costa, salvo con excepción de Abdalá Bucaram, nunca ganan las elecciones presidenciales. Son figuras locales, son figuras provinciales. Esa tónica se va a replicar y ellos están en la búsqueda también de una candidatura que pueda pensar con legitimidad, con capacidad, con fortaleza, con experiencia, sin rabo de paja, para terciar en unas elecciones presidenciales, si es que se producen elecciones presidenciales en el tiempo en el que están establecidos y no pasa algo como lo que a veces suele ocurrir aquí en el país debido a las crisis sistemáticas que se van produciendo. Entonces, claro, todavía es muy pronto para saber qué es lo que va a ocurrir, pero de manera preliminar, estos son los escenarios en los cuales esas dos provincias se están moviendo y se mueven, y que son además muy influyentes a nivel nacional en lo que tiene que ver con las elecciones de febrero del 27. Gustavo, tú referías en el caso de Quito la figura de Jorge Yunda. Este no es un tema particular, toda vez que Yunda, por sus características, no necesitaría, obviamente por cuestión de la ley del Código de la Democracia, necesita ser cobijado por un partido político, pero por sí solo parece que arrastra mucha votación porque tiene un emporio de medios de comunicación, entre otras cosas. No necesita un análisis particular, como digo, toda vez que incluso ya está en campaña, Gustavo. Así es, él no ha dejado de estar en campaña desde que salió del municipio. Y no solamente a través de los medios de comunicación que él maneja. Es una figura que tiene, que ya tuvo la experiencia de haber ganado gracias a la fragmentación que se produjo en la capital, con tantos candidatos a la elección a la alcaldía. Por eso yo señalaba que si puede competir desde una fuerza política que no le sea propia, que no esté registrada y que no esté dirigida desde él en el Consejo Nacional Electoral, necesita sí cobijarse en otro movimiento. Y empezó, y todos lo vimos en medios de comunicación, a tener cierta cercanía con el Ejecutivo.
Pero si uno mira, insisto, en lo que la imagen del Ejecutivo aquí en el país, aquí en Quito, no es muy inteligente ser el candidato del oficialismo ahora. Yo creo que las elecciones ahí tienen mucho que ver con otro tipo de factores y donde va a jugar también el Consejo Nacional Electoral, ¿no? O sea, porque el tema de las campañas anticipadas, el tema de la falta de fiscalización al uso de recursos públicos en las campañas por parte de personajes que están en algunos campos de las instituciones públicas, no ha sido de una manera muy consistente, muy sólida, revisado por parte de los jueces electorales, que son el CNE y el contencioso electoral. Sí, el Consejo Nacional Electoral también juega muchísimo en todas las elecciones. Y Quito ahora, a mí me parece que incluso más que Guayaquil, es fundamental. O sea, de lo que pueda pasar en Quito en las próximas elecciones va a depender muchísimo de lo que pueda pasarle al país en lo posterior. Perfecto, con eso me quedo, mi estimado Gustavo. Te agradezco por tu tiempo. Buena tarde. Muchísimas gracias a ti, Jorge. Gracias a Gustavo Ich, analista de temas políticos.